En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Nuestras vidas. ¿Cómo será posible que Él permita tanto dolor en nuestras vidas? ¿Cómo será posible que Él permita tanto sufrimiento en nuestras vidas? Hay tres razones, apunte esto por allí, hay tres razones principales por las cuales Dios nos quebranta. Número uno, el quebrantamiento es para llevarnos a la madurez espiritual. Dígalo conmigo, el quebrantamiento es para llevarnos a la madurez espiritual. Número dos, el quebrantamiento es para prepararnos para cumplir con nuestro ministerio. Es para prepararnos y para cumplir con nuestro ministerio. Y número tres, el quebrantamiento es para llevarnos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tú tienes que ser triturado. Porque la palabra quebrantamiento significa romper. La palabra quebrantamiento significa volver añicos, partir en pedazos. La palabra quebrantamiento significa triturar. La palabra quebrantamiento significa volver a pedazos, volver añicos, despedazar. La palabra quebrantamiento significa debilitar las fuerzas de tu alma. Eso es lo que significa la palabra quebrantamiento. Ahora, ¿se goza Dios con el dolor de nosotros? Una pregunta, ¿se goza Dios con el dolor, con el sufrimiento de nosotros? Claro que no. Entonces, ¿para qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios nos lleva a través de esos procesos? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, es importante que usted entienda eso, traemos con nosotros aquel espíritu de independencia que heredamos de Adán. Ese espíritu quiere hacer las cosas fuera del propósito de Dios. Amén, hermanos. Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero fuera del propósito de Dios. Es por eso que es importante que seamos ¿qué? Que seamos quebrantados. Porque el quebrantamiento nos lleva a la madurez espiritual. Y solo los maduros pueden hacer la voluntad de Dios y ubicarse en el propósito de Dios. Ahora, le vamos a definir la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es cuando un hombre y una mujer reconoce que ha llegado al final de su vida y lo único que tiene es Dios. Es una total y absoluta dependencia de Dios. Una persona madura es una persona que entiende que ha muerto para que viva Cristo. Amén. ¿Cuántos han muerto? Amén. Levanten las manos los que han muerto. Vuelvo y pregunto, ¿será posible que Dios se goce con el dolor de sus hijos? Hello. Pregúntale al que está a su lado, ¿será posible que Dios se goce con el dolor de sus hijos? Denle la mano al que está a su lado y dígale, ¿será posible que Dios se goce con el dolor de sus hijos? Esto yo no lo entendía, pero le voy a explicar lo siguiente. La razón por la cual Dios nos lleva al quebrantamiento es porque Dios nos pone a nosotros dos maneras de hacer las cosas. Número uno, o hacemos las cosas por revelación. Número dos, o hacemos las cosas por quebrantamiento. Dígale al que está a su lado, hacemos las cosas por revelación o las hacemos por quebrantamiento. Muchas veces Dios nos dice, hazlo de esta manera, y usa una y otra persona para hablarnos y decirnos, hazlo de esta forma, pero nosotros somos testarudos. Nosotros somos rebeldes.
nosotros tenemos una voluntad dura, nosotros tenemos una voluntad determinante, y Dios tiene que usar el quebrantamiento para debilitar las fuerzas de nuestra propia voluntad. Ahora bien, no es que Dios se goce con el padecimiento de sus hijos, sino que si Dios no nos para, nosotros mismos, a través de nuestras acciones, seremos destruidos y será destruido el propósito de Dios en nosotros. Por eso tiene que tratarnos, y usted debe permitir que Él te trate, porque como quiera, aunque trate de huir de la presencia de Dios, Él un día te va a tratar. De manera que el quebrantamiento es el método, dígalo conmigo, el quebrantamiento es el método de Dios para lidiar con nuestra vida egoísta, con nuestra vida autosuficiente e independiente de Dios. Y yo necesito que usted me preste mucha atención de ahora en adelante, porque le voy a enseñar cómo usted puede lograr conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. Tú tienes que dejarte tratar por el Señor. Tú tienes que dejar que Dios quebrante tu vida. ¿Qué significa ser quebrantado? A la luz de estos dos versículos de la palabra, a la luz de Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. ¿Están ahí conmigo? Juan capítulo 12, versículos 24 y 25, la palabra dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Diga, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida para vida eterna la guardará. ¿Para qué Dios lleva su misión a ciertas áreas de nuestras vidas? ¿Para qué? Para sus propósitos. Él tendrá que comenzar a remover todo obstáculo que nos retiene, amén, que impide que nosotros nos rindamos a su voluntad. Dios moverá todo obstáculo que impide que nosotros nos movamos a hacer su voluntad. Dios removerá todo aquello en lo que nosotros confiamos, todo aquello en lo cual nosotros tenemos una fuerza, en lo cual nosotros confiamos. Dios lo removerá todo. Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar una total y absoluta confianza en Él, y no depender de ninguna o cualquier otra cosa, sino solamente en Él. Tenemos que depender solamente de Dios. Dígale al que está a su lado: tú tienes que depender solamente de Dios. El problema más grande de nosotros es que queremos estar en control en nuestra propia vida. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos comprar, queremos ir y hacer negocio, queremos seleccionar nuestras propias amistades. Tenemos que escoger cuál y cual cosa. Cuando nos llamas una persona, elegimos nuestras propias amistades. Queremos hacer todas estas cosas. Vamos aquí y vamos allá. Nos unimos aquí y nos unimos allá. Vamos y compramos una casa aquí. Nos congregamos en tal iglesia y vamos yendo y viniendo, tomando nuestras propias decisiones, y no queremos que Dios tome el dominio y tome el control, porque pensamos que si Dios toma el dominio y toma el control, no lo hará igual a nosotros. No queremos entregarnos a Dios. Mi mejor adoración es entregarte todo.